Nosotros les vamos a compartir el tratamiento de melanoma. Ya no nos vamos a enfocar mucho en el área vía oral, ya porque nosotros no nos manejamos mucho en esa área. En el fondo, son los químicos farmacéuticos los encargados en dispensar el tratamiento farmacológico respecto a este tratamiento. Así que para nosotros es un área completamente desconocida. Ya, obviamente podemos hacer mención respecto a alguno de ellos, ya, pero si nos ponemos como a ahondar respecto a eso, sería realmente un desastre, ¿ya? Así que vamos a irnos más por nuestra parte más conocida, ¿ya? Porque todos los IPS, los IN, no son nuestro fuerte. ¿Ya? Para nosotros el melanoma y todo su tratamiento, su tipo de cáncer, ya no queremos tampoco ver como ni su clasificación ni lo que se utilizaron, porque no es como el objetivo de la presentación. ¿Ya? Queremos ver los esquemas de quimioterapia que se utilizan y en qué casos, ¿ya? Eh, efectivamente, tiene muchos objetivos de tratamiento el melanoma, ya se ocupa como neoadyuvancia, adyuvancia, mantención, paliativo, etcétera. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades súper amplia, ya, pero también tenemos muchos pilares que abordar como quimioterapia tradicional y también terapia dirigida, ¿ya? Aparte de la vía oral, que no la vamos a tocar, ¿ya? La quimioterapia tradicional, ya tenemos la dacarbazina por sí solita y tenemos el esquema cisplatino vimblastina dacarbazina, ¿ya? Que es un esquema, pese a que sea paliativo como tal, ya es un esquema bastante abrasivo, digamos, o como de ataque, no sé, no los deja muy bien parados, ¿ya? Se ocupa una premedicación antiemética bastante fuerte. ¿Ya? Entonces, bueno, la DACA por sí sola es bastante nauseabunda. Entonces, este esquema como de quimioterapia vía oral como tal, o sea, perdón, de quimio tradicional como tal, eh, no lo usamos tanto para melanoma solo en etapas metastásicas versus las quimioterapias dirigidas que sí las utilizamos ampliamente como pembrolizumab, nivolumab y solito. ¿Ya? O en combinación nivo-IPI, ¿ya? Para los objetivos que ya antes habíamos mencionado como neo, como adyuvante o como mantención solita, ¿ya? La dacarbazina viene en presentación de 850 miligramos hasta 1000 miligramos por metro cuadrado, ¿ya? En el esquema de cisplatino, vimblastina y dacarbazina vienen en la presentación de cisplatino 20 miligramos, vimblastina 1,6 miligramos y dacarbazina hasta 800 miligramos endovenosos, ¿ya? El pembrolizumab solito puede venir o en presentación de 200 miligramos cuando viene en dosis fija en esquemas de 21 días por 6 ciclos o de 400 miligramos también, ¿ya? El nivolumab viene en presentación de 240 miligramos o en 480 miligramos. ¿Ya? Y el ipilimumab, no se ve acá, pero es ayúdame Juan, creo que es 3,5. 3,4, 3,5 por kilo peso, si es que no me equivoco.
No me aparece aquí en la hojita, pero es una proporción más o menos similar, ¿ya? Pero es por kilo peso, ¿ya? Em, La frecuencia es relativa, ¿ya? Porque cada esquema, la mayoría de todos estos van alrededor de 21 días, ¿ya? Pero hay algunos que obviamente van modificando su frecuencia entre 21 o 28 días, dependiendo de el esquema a elección, ¿ya? Las vías de administración, por supuesto, siguen siendo las mismas endovenosas de preferencia, un buen acceso venoso, ya siempre o con una vía venosa calibre 24 o 22, 22, 24. Sí, Juan, son las más seguras para administrar una quimioterapia. Esas son exacto, las que tienen mejor, o sea, son las que son las más recomendadas. exacto. Tenemos el Pickline, ya que nosotros estamos recién utilizándolo para la administración de quimioterapia, así que estamos eh, obviamente innovando con el tema de los cuidados, ya respecto a las curaciones, a las mantenciones y con el catéter venoso de reservorio famoso, ¿ya? Dependiendo de cada esquema son los efectos adversos que pueden presentar y obviamente los esquemas de quimioterapia tradicional son los que van a presentar los efectos adversos de mayor impacto y que obviamente van relacionados siempre a las náuseas, a los vómitos y a la fatiga oncológica extrema, ¿ya? O a la neurotoxicidad como tal. ¿Ya? Y las terapias dirigidas que pueden ir acompañadas más a reacciones cutáneas o a trombocitopenia, reacciones que pueden ser un poquito más manejables, ¿ya? O al hipotiroidismo, etcétera, ¿ya? Em, Como medidas de prevención, siempre van acompañados como de las quimioterapias tradicional, de terapias antieméticas de un buen peso. Por ejemplo, que tengan antieméticos eh, de, que Somos sean nosotras nomás. de buen gramaje, puede ser una buena terapia corticoidal acompañada con ondansetron o aquinceo acompañado con dexametasona y obviamente con terapia de soporte que sea lo suficientemente efectiva, más obviamente con algún otro rescate que pueda ayudarles en la casa. ¿Ya? Oye, mira, perdón. Hay que aclarar que el E15O es como un medicamento nuevo, que es para las náuseas, un medicamento demasiado efectivo. Su duración puede durar entre 4 a 5 días y es Netupiltán con Palancentrón. Y ese medicamento se aplica solamente el primer día, solamente con la quimio, y debe ser antes de la quimioterapia. No se puede usar durante la quimioterapia después, tiene que ser media a una hora antes. Y de ahí está prohibido usar ondansetron por lo menos hasta el cuarto, quinto día después de la quinceo. Eso. Exacto. ¿Ya? Y nuestros cuidados de enfermería esenciales obviamente van dirigidos a la educación, al monitoreo, que va relacionado con el control de signos vitales, a la vigilancia eh, y al seguimiento de las toxicidades. Nosotros hacemos referencia a la hidratación abundante por el tema eh, del tema de la toxicidad del cisplatino en el caso de que estemos ocupando quimioterapia tradicional, pero también obviamente con las terapias dirigidas siempre hay que reforzar el tema de la hidratación, de la actividad física, de los cuidados de la piel, de la fotoprotección y también hacer la vigilancia respecto a algún signo de mielosupresión, si es que hay sangrado, ver el tema del monitoreo de los hemogramas y
ver también que no haya ningún riesgo de extravasación durante las infusiones. ¿Ya? Y por supuesto para nosotros es súper importante el tema de hacer los registros como corresponde de enfermería, todo detallado, la educación continua para hacer un refuerzo ciclo a ciclo y los soportes y las interconsultas que corresponden con nuestro equipo multidisciplinario para así poder dar una atención integral a nuestros pacientes. Ocupamos como bibliografía la National del Cáncer y obviamente la OncoAssist también como referencia. Me gustaría agregar algunos de los cuidados de las drogas, sobre todo el cisplatino. El cisplatino tiene la particularidad que hasta 60 miligramos se pasan una hora. La mínima velocidad, o sea, el mínimo tiempo que se puede pasar es una hora. Pero después de los 60 miligramos hay que contar miligramos minuto. Por ejemplo, 70 miligramos pasarían en una hora 10 minutos y así sucesivamente. Que la bimlastina también es una droga muy vesicante, hay que tener mucho cuidado con esa droga. El pembrolizumab cuando es de 200 miligramos es cada 21 días, pero cuando es de 400 miligramos cada 6 semanas. Y creo que eso es todo lo que quería agregar. Y siempre la hidratación, prehidratación, durante hidratación y poshidratación del ciclotín. Exacto. Buenísima. Oye, estamos anotando absolutamente todo porque tenemos varias diferencias, pero no en no en lo metodológico, no en lo marco conceptual, no en el fundamento, pero sí vamos a mostrarles también sí o sí nuestra realidad para que vean y algunas cosas que como que echamos de menos, entonces lo vamos a preguntar. Sí. Ah, y lo otro que en la quincena se ocupa en todas partes, nosotros lo ocupamos acá, pero está dentro de la canasta GES, Nosotros también así lo que ocupamos. podría, ya, Sí, porque como está en la canasta GES, podrían masificarlo, porque es un medicamento sí, demasiado bueno. sí, lo tenemos. Lo que pasa es que Juan Camilo, independiente que esté en la canasta, para los hospitales públicos eso sigue no siendo ley. La verdad es que los hospitales que son autogestionados tienen que tener un paquete como de plata para poder comprar cosas que están en la canasta. Entonces, aquí, así para cerrar paréntesis del famoso aguinceo, tuvimos como 3 años peleando todos los años para que pudiéramos incorporar 50 comprimidos de aguinceo para el año. Y lo logramos, pero ahora de nuevo este año perdimos tuvimos que retroceder porque efectivamente la pastilla es muy cara para pacientes, es muy cara, todavía sigue siendo muy cara. Pero buenísimo sus aportes. Sí, pero sí, no perdemos la batalla. Sí. Sigamos otro. Vamos con cáncer de endometrio. Gracias, chicos del melanoma. Perdón, de ahí hacemos todas las sugerencias. Tenemos todo notado. La Gabriela tiene la mano levantada, creo, ¿cierto? Sí. Sí, es que quería preguntar como en el caso de esos aquinceos 50 que pidieron, ¿los usan como para todos los pacientes independientes, como 50 porque le toca? mensual, 50 Ajá. mensual y está bajo un protocolo de los esquemas con mayores meses. Yo creo que priorizan mama, ¿no? Por supuesto, sí, Mm. sí. Es que hay pacientes que, por ejemplo, mama o no Testículo. sé, Folfox o Sí. los PEP, que muchas veces, en nuestro caso se da con los pacientes libre elección, que les indican el aquinceo, pero ellos no pueden pagarlo porque es muy caro, y con ondansetron igual andan súper bien. Sí, O eso se lo toman, protocolizado a claro. ciertos esquemas y en algunos Sí. casos que no están dentro del protocolo, si son resistentes al ondansetron, también se puede autorizar. Ah, claro, eso quería saber, porque como nosotros, por ejemplo, un PEP le damos el 15, por ejemplo, solo el primer día y después ya todo bien, otros con onda andan súper y no requieren comprarlo. Entonces, uno finalmente va como viendo si el paciente realmente lo va a requerir
O le dice uno al Exacto. paciente Folfox como, mire, vamos a pasar a ondansetron esta vez, vea cómo se siente en el segundo ciclo. Sí, Si la pasó muy mal con las náuseas, lo compra. Y así, pues uno puede ir como jugando con las realidades de las personas porque al final es súper caro. exacto. Sí, Sí, súper. nosotros no nos permiten la posibilidad de que lo compren. Esa- Ah, wow. sí, sí, no podemos generar prescripción. Si nosotros hacemos receta, tenemos que entregar nosotros el medicamento. Entonces no Ah, se claro, en puede nuestro prescribir caso para... el doctor lo puede indicar Claro, y el paciente lo puede comprar en algún claro. lugar que es más barato. No, nosotros aquí esa prescripción que es del paciente que tiene que comprar y no puede, son visitadores médicos que nos regalan las muestras y nos vamos guardando. Se cierra la Tengo una grabación. amiga, tengo una ¿Sí? amiga de Aquinceo, ¿ah? Sí, Se las nosotros puedo igual. mandar. Listo. Manden las cajitas mejor, no manden a la amiga. Ya, ya, Indita, pues, una consulta. Sí, perdón. Jocelyn, sí, acá hablo. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Pregunto por curiosidad, porque aquí, por ejemplo, yo en Ven. Enrique igual, claro, no tenemos a Quinceo, pero también sabemos que algunos andan bien, entonces, claro, se lo prescriben a veces para ver si lo pueden comprar afuera. Pero ¿hay algún riesgo así como para nivel hospital si uno prescribe algo que está, por ejemplo, en canasta? Pregunto de curiosa, en verdad. Lo que pasa es que el hospital, nosotros entregamos la prestación por completo, tal cual como efectivamente dice, las canastas y la ley. Entonces, el paciente informado, que sabe, y nosotros también le decimos, ellos pueden poner, tienen que lamentablemente poner un reclamo en la OIRS por la página o en el libro de reclamo. Y esa es la única vía en que nosotros podemos generar algún tipo como de solución. Lamentablemente la ley es bien maquiavélica en ese sentido, no nos permite hacerlo de otra forma. Ya. Como, pero finalmente se educa bien el paciente. La verdad es que aquí ninguno se queda sin el medicamento que lo necesite. Lo que pasa es que son como las vías en donde buscamos la más legal posible o lo más, claro, funcionario público posible como para poder entregarle este medicamento. Por eso Comprendo. que yo decía, como el tema del visitador médico, que los visitadores están prohibidos por ley del lobby, ningún funcionario público puede tener acercamiento con el área privada si es que no es en una plataforma en donde yo digo que voy a hablar con tal persona, que voy a hablar con tal persona para que en el fondo voy a ofrecer, por ejemplo, tal cosa. Si yo lo publico en una tremenda página y todo el mundo sabe, yo no me veo comprometido como funcionaria, puedo hacer la recepción de estos por ejemplo, visitadores médicos Ujú. y el medicamento tendría que entrar como donación al Claro. hospital. Y ahí también, bueno, es una tremenda vuelta que igual funciona, llega esta donación y se centraliza después con farmacia y con este protocolo que Fernanda de bien decía, donde tenemos claramente definido a qué grupo de pacientes les va a llegar. Ahora, claro, como digo que es tremenda vuelta, si hiciéramos cada vez una donación por, no sé, 3 comprimidos, el paciente termina el tratamiento y ya empezamos de nuevo con la siguiente resolución. Por eso digo que Es efectivamente ir tenemos jugando. amigos, claro, que nos van pasando y ahí de hecho, tenemos pacientes que son hasta altruistas y nos regalan comprimir, compran una caja o 2 cajas porque saben lo bien que les hizo y nos dejan como de regalo, que eso tampoco. Sí, sí, son Pero, más lindos. oye, perdón, Gracias. eso no hay problema. Pensé que era mi manito, pero yo dije, mira, tengo la mano. Ya. Ya, vamos entonces con cáncer de endometrio. Acá yo prefiero. Erika, ¿con quién más estás? Con Consuelo. Creo que a mí se me escuchó y a mí me toca a mí, es que saqué a mi perrito. No hay problema. Ya, Erika, dale nomás. El tiro. Ve si puedes compartir. Perfecto. Súper bien. Las flores. Ya. Me encanta. Entonces, el tema era cáncer de endometrio. Tampoco es un cáncer que esté cubierto dentro de las garantías GES, así que también costó mucho más encontrar y abordar la información. Bueno, dentro de esto tenemos dos esquemas que son como los principales, que sería el carboplatino más el paclitaxel, y sería el tratamiento de primera línea cuando tenemos un cáncer avanzado o recurrente en las pacientes afectadas, ya que el primer tratamiento per se es la cirugía.
Ahora sí bien, cuando la paciente no se puede operar, lo abordan como primer tratamiento. Los fármacos incluidos sería el carboplatino más el paclitaxel, que son 175 miligramos por metro cuadrado que se calcula en base al peso del paciente. Se administra vía endovenosa y es una administración de un día. La frecuencia y el número de ciclos son 6 ciclos cada 21 días. También acá quería destacar que se puede ver interrumpida según la reacción que tenga el paciente. En algunas ocasiones llevan 4 o 5 ciclos y se debe interrumpir la terapia y se aborda la cirugía. Todo esto va a depender de realmente la respuesta que tenga el paciente a la quimioterapia. Como ya había mencionado, la vía administración es endovenosa. Los principales efectos adversos, tenemos acá la amilosupresión, tenemos neutropenia, anemia, trombocitopenia, náuseas, vómitos que ya han mencionado mis compañeros, neuropatía periférica. La neuropatía acá, bueno, esto es como más personal, viéndolo en los pacientes, se puede experimentar de forma inmediata o en los primeros días o tener también se pueden presentar de forma tardía. La fatiga, la mucositis, diarrea, estreñimiento, hipertensión, que esto se da con el lenvatinib, que en este caso no lo abordamos, y toxicidad renal o hepática. Dentro de las medidas de prevención tenemos el uso de antieméticos, anti después de la quimio, control hematológico semanal. Esto es súper importante ya que si se alteran mucho los parámetros, la quimio en algunas oportunidades se ve postergada o suspendida. Higiene oral estricta para prevenir la mucositis, la educación también importante sobre la nutrición e hidratación. El monitoreo de presión arterial se debe dar durante todo la administración de la quimio. Y bueno, se cuenta también con la derivación de soporte a paliativos si es necesario. Dentro de los cuidados esenciales de enfermería, la evaluación basal del paciente, lo que también ya se mencionó, peso, estado nutricional del paciente. También de esto depende si se administra o no la quimioterapia, la educación, administración segura por parte del equipo, que lo más importante el uso de PP, la técnica séptica para no provocar alguna infección del sitio, que esto también afecta mucho a los pacientes, y el control de extravasación. Eh, Hemos tenido casos que los pacientes han llegado a hacerse cambios en el día de catéter o sea, se han solicitado en el día la instalación de un catéter debido a que he tenido extravasación del sitio de inserción. Es súper importante este tema porque afecta mucho lo que es la parte afectiva de los pacientes. Y bueno, lo que ya se ha mencionado también la monitorización durante la infusión, que aquí podemos detectar las reacciones alérgicas o reacciones adversas de los medicamentos. Ahora para atrás. La otra quimioterapia, la de segunda línea, sería cuando tenemos un HER2 seroso o un carcinoma, que acá la diferencia con el primer esquema que les mencioné es que acá se agrega el trastuzumab, pero lo demás, los cuidados de enfermería son prácticamente los mismos, los eventos adversos también se van midiendo de la misma manera, a diferencia que este provoca una cardiotoxicidad en los pacientes. Ya eso es como lo importante. Y se hace un cálculo también en cuanto a el peso y tiene un cambio de dosis cuando ya se inicia tiene como una terapia basal y después se va cambiando según cuando se pasa de ciclo. Las guías que usamos, las referencias fueron el ESMO del año 2023 y la NSCN del año 2024, que es donde ahí encontramos como más información y tuvimos que resumir y todo, porque realmente no hay una guía explícita donde diga este es el esquema o este no, esto se aplica y este no. Así que eso. Y a modo como de mi experiencia, que es de pabellón, también quería mencionar que cuando tenemos un cáncer de origen ginecológico, se aplica también lo que es el HIPEC, que se aplica quimioterapia directo al paciente, y es carboplatino, que se calcula también en metros cúbicos del paciente, y es solamente una dosis que en teoría sería como para tratar el cáncer per se y toda la invasión que provoca. Así que eso. Oye, Erika, cuéntame un poquito más de la quimio intraoperatoria.
Esa es Ujú. como quimioterapia caliente que le llaman. Sí, sí, se hace una hipertermia al paciente Sí. y esto generalmente es más, o sea, nosotros en la fundación lo usamos más para los cánceres de origen digestivo, pero cuando hay metástasis o el cáncer se pensaba que, no sé, era de apéndice o gástrico, pero la biopsia determinó que el primer cáncer o el que originó todo esto es de origen ginecológico, ahí se aplica carboplatino, que es una sola dosis calculada en metros cúbicos del paciente. Y esto, no sé, para temas como más específicos, llegamos a 42,4 grados Celsius, ahí se aplica, estamos 1 hora administrando lo que es la quimio directa al paciente, después se hace un lavado y sería primero la citorreducción y después la quimio. Buenísima. Oye, lo que pasa es que te lo pregunto acá en el hospital intentaron en algún minuto hacer quimioterapia intravesical, que es como el 1% de dificultad de la quimioterapia que tú estás señalando, Ajá, y no fue posible por los efectos de la estructura del pabellón y las formas que se iba a hacer después el lavado. Qué genial. claro. Sí, buenísimo. Me ganas de verlo in situ. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. Gracias a ustedes. Cáncer de vejiga. Hola, Hola, yo soy de Lucero. cáncer de vejiga, hola, con la Maca Ubal y Claudia Marín. Pero no sé compartir pantalla. ¿Cómo la comparto? Abajo dice, hay un ¿Ya? botón verde debería, y dice share. ¿No? ¿Mentira, falso? Abajo, Eh, ¿qué cosa? Dice Abajo compartir. Tengo participantes, chat, reacciones y más. Reacciones y después viene Ponele el share. más. En el Más, más sale Lucero. dice subtítulos, pregunta y respuesta, configuración, detener video entrante y return, todo no sé qué. Te aparece el more nomás. ¿Y tu compañera no tendrá para compartir? Macarena. Espérame. Porque tenemos como Que todos pueden compartir, sí. Maca, tú puedes compartir, pero lo tenía yo, se lo voy a... O la Claudia, no sé si está por ahí. Chicas. Voy a intentar, pero dame un segundito. Ya, te lo mando por WhatsApp, que lo No, tengo. sí lo tengo. ¿Sí lo tienes? Lo Ah, tengo, ya. aquí lo tengo en el WhatsApp. Ya, Ya. que lo había arreglado en PPT. Por eso ¿O podrá presentar un grupo antes que nosotros? Sí, claro, sí. Entonces Ya. vamos con cáncer de ano. Por aquí, profe, Valeria Jiménez y Daniela Ok. Torres. Abre el documento. Ahí. Como que, ahí sí. Valeria, Ahí. ¿con quién más? Y Daniela Torres. Ya. Es muy parecido a lo que conversamos antes con los otros tipos de cáncer digestivos, ¿ya? El tipo de cáncer que nos tocó fue cáncer de ano, paciente con recidiva post primera línea con Folfox, así que elegimos el esquema de quimioterapia FOLFIRI, con la intención curativa adyuvante como segunda línea, con el objetivo de prolongación de la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Las drogas que se ocupan son el irinotecan, la leucovorina y el fluoracilo como bolo y luego como infusión continua. Eso. Ahí. Son 6 meses, bueno, la frecuencia y el número de ciclos, 6 meses con Folfiri, 12 ciclos cada 2 semanas, y el número es según la respuesta clínica y la tolerancia del paciente, vía de administración endovenosa, y los principales efectos, como conversamos, neuropatía, mucositis, neutropenia, náuseas, fatiga y diarrea.
Para prevenir náuseas y vómitos, ondansetron de 8 más dexametasona de 8 a 16 miligramos y atropina endovenosa o subcutánea. Según la respuesta del paciente, se hace el ajuste de antieméticos y se agrega prepitan si es que los vómitos son refractarios. O como hablaban ahora del medicamento caro. ¿Cómo se llamaba? No importa. Quinceo. A15. Gracias. Diarrea también, como se maneja con hidratación endovenosa y tablanda y el uso preventivo de la loperamida. Y se debe hospitalizar a pacientes si es que diarrea está en grado 3 o 4 y se asocia con fiebre y evaluar las causas infecciosas. La neutropenia con su control hematológico prequimio y si es que el paciente presenta neutropenia febril, antibióticos de amplio espectro y ajuste de dosis para ciclos siguientes. Y la neuropatía periférica, antes de cada ciclo hay que evaluar la neuropatía periférica, ya que se realiza la suspensión de oxaliplatino si la neuropatía está mayor a grado 2, se puede manejar con pregabalina o gabapentina si es que es dolorosa, y se realiza una valoración funcional del paciente. La mucositis, los enjuagues con colutorios, analgésicos si es que el dolor es intenso, y dieta blanda o líquida si es que el compromiso ya es más severo. La toxicidad hepática también, con el monitoreo de las pruebas hepáticas y ajustar dosis si es que la elevación es persistente. ¿Cuáles son nuestras cuidados de enfermería? Educar al paciente y a su familia sobre el tratamiento, sobre los efectos secundarios, monitorización de signos vitales y síntomas de toxicidad, evaluar la continua respuesta al tratamiento, aplicación de medidas de bioseguridad, la manipulación de los citotóxicos, coordinar con el equipo multidisciplinario para el manejo integral del paciente, manejo de VIC cuando el paciente se va con su bomba elastomérica a la casa, y administrar exclusivamente por CBC, o sea, Pickline, CBR, lo pusimos como entre comillas, o sea, entre paréntesis idealmente, pero también se podría administrar por vía venosa. Evaluar reacciones de hipersensibilidad ante disartrias por indicación de la atropina, evaluar la toxicidad gástrica y gestionar soporte con metoclopramida y don o loperamida si es que el paciente presenta emesis, náuseas o diarrea. Eso. Ya. Ahí nos están escuchando. Sí. Ay, se va a ir la puerta. Em, sí, la referencia del panda, ¿cierto? Sí. Ya. Este esquema de tratamiento lo están usando en la FAL, ¿sabes? ¿Sí? Ya. ¿Y lo tienen como primera línea? No, como segunda línea. Ah, ya. Ya. De acuerdo. Y, Ahora sí. y lo hacen en concomitancia con la radio. Por lo que yo he visto, no he visto No. concomitancia con la radio. Ya. Ok. Entonces es segunda línea. Sí, ¿Es segunda línea o paliativo? sí. Ya. Ahí sí, Listo. ahí me callo. Sí, como el título del enunciado decía cáncer de colon, Sí. no sé qué, ahí me ando confundiendo, pero lo vamos a corregir. Listo, está anotado. Súper. Gracias. Ahora Entonces, veamos, habíamos quedado pendiente con cáncer de endometrio. No, ya Ah, te yo dije. había Perdón, de compartido vejiga, el mío. vejiga. Sí, vejiga. Yo me equivoqué. Erika, El de- No, Sí, no, bueno. vejiga es lo que estaba Pendiente. pendiente. Sí, Sí. está bien. Sí, ya. Instalado. Entonces, ¿ya? ¿Se ve o no? Y yo no veo si estoy compartiendo. Sí, sí se ve. Ah, ya. Sí. Ya. A nosotros nos tocó el cáncer de vejiga, entonces está en el grupo Macarena Oval, Claudia Marín y Lucero Saraniti. Ya. Primero tenemos el cáncer de vejiga no invasor. El esquema de inducción es la BCG como inducción las 6 primeras semanas post-RTU. Y luego el mantenimiento de 120 miligramos pasa a 90 miligramos por 3, 6 y 12 meses. Y en algunos casos el esquema de quimio intravesical con docetaxel y gemcitabina por 6 meses.
El objetivo del tratamiento, prevención y recurrencia y progresión tumoral. Los fármacos dosis estándar son la BCG, el docetaxel de 37.5 miligramos, que se puede igual redondear en 40 para la preparación, y la gemcitabina de 1000 miligramos de medicamento. La frecuencia y número de ciclos, la inducción de la post-RTU vesical de 120 miligramos por 6 semanas, luego control con la cistoscopía para seguir tratamiento de mantenimiento por 3, 6 y 12 meses. Vía de administración intravesical. Principales efectos adversos tenemos la cistitis química, disuria, hematuria, fiebre y malestar general. Medidas de prevención y manejo: AINES para síntomas leves, evitar líquidos previo a la instalación, suspensión temporal de efectos adversos moderados severos, educación del tratante y enfermera sobre el esquema de tratamiento, cuidados de derivación, o sea, cuidados y derivación al equipo interdisciplinario de ser necesario. Como cuidado de enfermería esencial, la educación al paciente sobre síntomas esperados, el uso de EPP al asistir al médico en instalación, el uso de EPP para eliminación de orina post-instalación y el seguimiento. La bibliografía de esto fue de la guía MinSal. El otro esquema lo tenemos para cáncer de vejiga de células pequeñas de cisplatino topócido, que igual está como más a segunda línea. Está el cisplatino de 75 miligramos por metro cuadrado en el día 1 y día 2 y 3, o sea, día 1, 2 y 3 el etopócido. El esquema es cada 21 días por 4 o 6 ciclos, la vía es endovenosa. Los principales efectos adversos son náuseas, vómitos, mielosupresión, neutropenia febril, mucositis, nefrotoxicidad, alopecia, alteración del gusto o olfato, fatiga y neuropatía periférica. Entonces, como medida de prevención y manejo está la hidratación previa y posterior al cisplatino. Como hablaban mis compañeros, al menos en FALP nosotros tenemos en la quimio el protocolo de al menos en estos miligramos administrar 2 litros de suero con electrolitos. Y también los antieméticos, que se suele dejar el aquinceo, que hablaba el Juan Camilo, que es el natupitán con palonocentrón, y ese siempre va acompañado de la dexametasona bioral día 2, 3 y 4. El control hematológico, que es antes de cada ciclo, la educación del tratante y de la enfermera sobre el esquema de tratamiento, los cuidados. Está también el equipo interdisciplinario con los medicamentos, por ejemplo, los QF que van a OX a educar. Y en caso de ahí también se puede derivar, como en todas las quimios en realidad, a, no sé, psicólogo dependiendo cómo esté el paciente, a nutricionista, a geriatra. Están también los cuidados de enfermería esenciales, como la educación de efectos adversos, signos de toxicidad, control de peso, diuresis, función renal y el control hematológico y manejo también de accesos venosos. Lo sacamos de los protocolos internos de la quimio de EBQ también. Y el último esquema en sí que tenemos es ya invasores, el MVAC o la gemcitabina con cisplatino. Este es igual neoadyuvante o adyuvante. El MVAC está en 2 presentaciones, por decirlo así. Está la dosis normal, que es cada 28 días, y la dosis densa, que es cada 14. Las dosis de los medicamentos, como los miligramos, no cambian, pero sí como, no sé, que uno tiene más días, día 15 y 22 después, y el otro es solamente el día 1 y el día 2, que es la dosis densa. Está el otro también, que es la gemcitabina, 1200 miligramos por metro cuadrado, días 1 y 8, y el cisplatino de 60 miligramos por metro cuadrado el día 1. Y los ciclos son cada 21 días por 4 o 6 ciclos. La vía de administración es por vía venosa, catéter, y los efectos secundarios son náuseas, vómitos, lo mismo, mielosupresión, neutropenia febril, mucositis, nefrotoxicidad, alopecia, dolor óseo, que se debe al estimulador de colonias, que también se indica sobre todo en la dosis densa del MVAC, van sí o sí. Y con alteración del gusto también y olfato. Medidas de prevención y manejo: hidratación previa y posterior al cisplatino,
los antiméticos, de nuevo la quinseo y la dexametasona, el control hematológico, educación del tratante y de la enfermera sobre el esquema de tratamiento, cuidados de derivación al equipo interdisciplinario, los cuidados de enfermería esenciales, educación de efectos adversos y signos de toxicidad, monitorización y manejo de accesos venosos, y esto lo usamos de la guía MinSal, de la NSC, ESMO y los protocolos internos de la quimio. Y por último, suelo nombrar, que sale la otra diapo igual, que tenemos, o sea, al menos en la FALP está UIDO, que es la Unidad de Investigación de Drogas Oncológicas, que hay estudios clínicos que están, algunos con pembrolizumab y el enfortumab, y algunos otros con atezolizumab o el pembrolizumab. En general eso. Súper, muchas gracias. Y nos queda finalmente cáncer de esófago, que es el último tema. Sí, hola, yo voy a Hola, la compartir. Macarena. Sí, Macarena y María José Morales. No sé si estoy compartiendo. Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve todo. Ya, que cuesta esto un poco. Ahí. Bueno, nosotros del cáncer, hoy nos tocó al último. Hay varias cosas que se repiten, cuidados de enfermería, como que algunos son, Claro. se repiten, las drogas se repiten también, pero aquí como lo interesante, un poquito más diferente en relación al cáncer de esófago, en general el primer abordaje es quirúrgico, pero en relación a la quimioterapia, que era el objetivo de nuestro trabajo, elegimos dos protocolos acá, FLOT y SF, que se utilizan como pre y postoperatorio para este tipo de cáncer, para carcinoma resecable, como en la primera etapa del cáncer, en el primer diagnóstico, y de la unión esofágica gástrica y esófago interior. Esa es como para esos cánceres es la elección de estos esquemas, y se utilizan de esta manera: FLOT o SF, la cirugía y luego quimioterapia. Es neoadyuvancia y adyuvancia entre medio de la cirugía. También se utiliza algunas drogas de estos esquemas para cáncer paliativo, y también se utilizan como radioquimioterapia en otros estadios, en otros casos, ¿ya? Pero nosotros, como les comentaba, lo estándar de, de neoadyuvancia y adyuvancia. El objetivo del tratamiento como en adyuvancia, antes de la cirugía, objetivo principal: reducir el tamaño del tumor, facilitar la cirugía, así como mejorar la respuesta del tratamiento posterior. Y en adyuvancia, que sería poscirugía, para eliminar células cancerosas remanentes o que se hayan propagado, pero que sean demasiado pequeñas como para verlas tal vez en estudios por imagen. El esquema FLOT, las drogas incorporadas: docetaxel, oxaliplatino, 5-FU, leucovorina, ahí en la sugerencia de mg por metro cuadrado. Y el SF incluye la epirubicina, cisplatino, 5-FU. En relación a la frecuencia y número de ciclos, el FLOT cada 15 días por 4 ciclos preoperatorios y 4 ciclos postoperatorio. FC cada 3 semanas por 3 ciclos, luego la cirugía 3 semanas después de la quimioterapia, y luego 6 a 12 semanas luego de la cirugía, para repetir el esquema cada 3 semanas por 3 ciclos. Esto es un estándar. Yo creo que todos sabemos, no sé, a lo mejor en la quimio ambulatoria mis compañeros ven cosas diferentes. Nosotros, las que hemos trabajado en MQ o UPC, que se ve poquita en realidad quimio, hemos visto que esto igual es súper variable. Por eso lo colocamos aquí, lo puntualicé. Todos estos variables según la respuesta al tratamiento, según la tolerancia del paciente, según la presentación de efectos adversos o complicaciones. A veces los médicos modifican un poco las dosis según toxicidad, o me ha tocado ver harto, esto es experiencia personal nomás, no bibliografía, que pacientes, por ejemplo, se hacen un par de ciclos, si se recomiendan 6 ciclos previa a la cirugía, a veces los pacientes responden bien con 3 ciclos, se achica el tumor y los médicos dicen: ya, te operamos con esto. Y a veces eso resulta bastante bien, o hay pacientes que ruegan que después de la cirugía sea cortito el tratamiento, o incluso a veces no. A veces hay cirugías bastante exitosas de esófago, que son complejas y todo, eso lo vemos igual harto en UPC, pacientes salen con cirugías súper complejas, y algunas veces la quimioterapia varía, ¿ya? Pero el esquema que nosotros elegimos era este. Todas las mencionadas vía endovenosa,
Principales efectos adversos, como ya habían mencionado mis compañeras, porque son las mismas drogas en general: náuseas, vómito, inapetencia, pérdida de peso, fatiga, que es bien importante recalcar que el paciente que tiene el diagnóstico de cáncer esofágico ya probablemente tiene una pérdida de peso previa, entonces con la quimioterapia empeora ese tema, entonces el tema nutricional es importante de abordarlo. Diarrea o estreñimiento, pueden presentarse ambas, eritodisestresia palmoplantar, aquí en el 5FU, pero más en la capecitabina, como ya hemos abordado en otros momentos, que la capecitabina no se usa en los protocolos que mencioné, pero sí se usa en otros, según los estadios del paciente, en paliativo, en otros momentos. La neuropatía, bueno, dada por los platinos y taxanos. Reacciones alérgicas o de sensibilidad. Acá mencioné el oxaliplatino porque también es experiencia personal. Nosotros, como para contarles la UPC, en intermedio recibimos a pacientes para protocolos de desensibilización. Se manejan en UPC porque pacientes han presentado alguna reacción, por ejemplo, en su primera quimio ambulatoria, y llegan a veces de urgencia por efectos adversos importantes, y después los siguientes ciclos se hacen siempre en UPC, por ejemplo, si el paciente ya presentó una reacción. Primero la desensibilización y todas las veces ingresa a la UCI para monitorización. Neutropenia febril, alopecia, cardiotoxicidad, aquí dado más que nada por la epirubicina. Yo no sé, la experiencia de mis compañeras que pasan más quimio, parece que no se usa tanto la epi. Me parece que no es una droga de tanto uso, o yo no lo sé, la verdad. No, en el laboratorio no ocupamos la epirubicina, siempre ¿No ocupamos ocupan? solamente doxorubicina. Sí, me daba la impresión Solo que la doxo. no es Por tan eso yo había No, levantado la manito, ¿ah? sí, Porque, sí, bueno, aquí porque la EPI no, ese esquema no es ambulatorio, no, Maca. exacto, no ambulatorio, pero bueno, está descrito nosotros acá en la bibliografía que sugirieron las profes. Bueno, hay otras cosas acá en estas páginas ESMO que ustedes recomendaron. Revisamos y son los dos protocolos que tienen estudios súper consistentes en relación a que en adyuvancia son muy útiles, ambos. Entonces, por eso los mencionamos, pero yo entiendo que en la práctica no son drogas tan utilizadas, por lo menos la epirubicina. Aquí como efecto adverso importante la cardiotoxicidad. A veces nosotros también acá se pide pase cardiológico para dar algunas drogas. A veces los pacientes requieren una evaluación previa para recibir sus drogas. Medidas de prevención y manejo, ya también ampliamente mencionada. Antiemético, en relación a lo que yo les comentaba, la desnutrición, el alto riesgo de desnutrición del paciente de cáncer de esófago, preferencias alimentarias del paciente, suplementos multivitamínicos, la hidratación adecuada, prevención de reacciones alérgicas en el momento probablemente de la administración. Orexígeno, esto también es discutible y me pareció como interesante mencionarlo. Medicamentos que aumentan el apetito, hay varios aquí descritos que lo encontré en esa misma bibliografía que ustedes mencionaron. Y también controversial un poco el uso de cannabis en otros formatos que no sean fumados, digamos. Está también bastante en uso ahora como de manera como más popular, o recién abriéndose algunas puertas hacia este tipo de terapia para aumentar en el fondo la apetencia de los pacientes. Otra cosa, no lo escribí aquí, pero también he visto mucho que usan mirtazapina, que además que ahí aborda dos cosas: una como antidepresivo, la usan los pacientes en la noche para que les dé un poquitito de sueño, y además provoca apetencia, entonces también a veces se usa. No lo coloqué aquí, pero como lo que yo también he visto. Manejo de la eritodisestresia, también lo mencionaron las chiquillas. Neuropatía, manejo de la neutropenia, si es muy grave los pacientes en hospitalización. Profilaxia antimicrobiana, factor de crecimiento hematopoyético, vacunación, higiene, cuidados ambulatorios del paciente. La alopecia también no es algo, tal vez no es algo tan grave, pero sí en términos emocionales y psicológicos al paciente le impacta mucho, sobre todo mujeres, es un duelo importante, así que también como prevención de estos efectos adversos es importante intervenir. Y mi compañerita le va a hablar sobre los cuidados de enfermería, que nosotros lo dividimos, que son desde cuidados de enfermería de la administración misma de la quimio, de complicaciones o efectos adversos, y de otras cosas que puntualizamos de coordinación y con equipo multidisciplinario. Aquí la María José les va a hablar. Ya, durante la administración de la quimioterapia, control de signos vitales antes, durante y posterior a la administración de esta. Como se ha mencionado anteriormente, también educación al paciente respecto a su esquema y responder sus inquietudes.
Verificar la indemnidad de la bolsa de la quimioterapia, al igual que la identidad correcta del paciente y que la droga y la dosis sean equivalentes a lo indicado por el médico. Valorar el acceso venoso disponible. Si es un catéter con reservorio, se deberá abordar con la aguja Uber según el protocolo de procedimientos corresponde. Que el paciente informe de efectos adversos que ya los mencionamos, utilizar la EPP correspondiente, observar signos de rash, prurito, edema facial o alguna reacción infusional. Si es que procede, se deberá informar al médico. Se podrá disminuir la velocidad de infusión o si es grave su detención. Educar al paciente respecto al cuidado del catéter venoso en reservorio en el hogar y manejo de la bomba de infusión debido a la administración del 5-FU en domicilio. Y brindar un número de contacto en caso de algún impertinente en el domicilio. Informar también respecto a dónde debe asistir en el centro médico para el retiro de la bomba y coordinación del siguiente ciclo y el agendamiento junto con anotarlo en el carnet. De los cuidados de la neutropenia en el hogar, evitar conglomerados públicos, utilizar una mascarilla en caso de exponerse a sitios concurridos, no compartir con personas que pueden estar enfermas y informar que se debe notificar inmediatamente en caso de fiebre. También limpieza del entorno del hogar, higiene personal y alimentación segura como cocidos y pasteurizados. De los cuidados de las reacciones alérgicas, premedicar, educar, como ya se mencionó, respecto a la presencia de eritema o rash, también de cuidados de náuseas y vómitos, antieméticos, alimentación ligera, fácil de digerir, evitar olores desagradables para el paciente que pueden desencadenar náuseas y mantener una hidratación adecuada, como ya se mencionó en otras presentaciones. Cuidados nutricionales, como una dieta, evaluar también especialista, necesidad de suplementación, manejo hiperproteico y seguimiento del peso. Y por último, manejo de la diarrea y constipación en caso de posiciones líquidas en más de oportunidades que avise o también en la ausencia de. Y del equipo multidisciplinario, evaluación por psicología y terapia ocupacional, evaluación nutricional y evaluación de especialidad médica como el cardiólogo por la cardiotoxicidad, internista y psiquiatría en caso de ser necesario. Y ahí sale la bibliografía utilizada, que usamos un protocolo de unos oncólogos clínicos de Córdoba, ESMO, y también protocolo de la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias.